Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de los libros del momento. En este episodio vamos a tratar un tema muy importante que es la salud mental. Específicamente vamos a hablar sobre la depresión, ya que es un tema muy de hoy en día. Es el problema número uno de salud del mundo, con los índices subiendo día con día, especialmente con los jóvenes. Específicamente vamos a hablar sobre la terapia cognitiva, que es uno de los métodos de la psicoterapia más investigada y usada en el mundo para tratar la depresión, basándonos en el libro de Sentirse Bien de David Burns. Antes de que comencemos, tengo que hacer un pequeño disclaimer diciendo que este es un tema delicado y voy a hacer mi mejor esfuerzo por llevarlo de la mejor manera en base a lo que nos enseña el libro y también mencionar que hay varias formas y perspectivas de poder tratar el tema de la depresión. Y en este episodio lo vamos a hacer por medio de los lentes de la terapia cognitiva. Pero la terapia cognitiva es una de muchas formas de psicoterapia, que la psicoterapia es lo que nosotros pensamos cuando alguien dice voy a ir al psicólogo, que es hablar con un profesional sobre tus temas de salud mental. Hay muchas ramas de la psicoterapia y cada una tiene su forma de tratar la depresión, además de que están los antidepresivos, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver en este episodio, que es en base de nuevo a la terapia cognitiva, en base al libro de Sentirse Bien de David Burns, es solamente una forma de verlo y específicamente elegí esta forma de verlo porque como ya mencioné, la terapia cognitiva es una de las psicoterapias que han sido más investigadas y que tienen mayor fundamento científico, básicamente que sus resultados se han comprobado. Y por eso es que yo elegí específicamente irme con esta forma de psicoterapia. Pero hay varias formas y no hay una sola forma que es correcta. Ese es como el disclaimer. También quiero mencionar que todos aquellos que sientan que en este momento están pasando por un mal rato, les recomiendo muchísimo leer el libro. No solamente quedarse con el podcast, sino irse directamente a leer el libro de Sentirse Bien de David Burns, porque es un libro que no solamente es teórico, sino también tiene todo un marco que uno puede usar de manera práctica. Hay muchos ejercicios. Entonces es un libro que está diseñado para que mientras lo leas, vayas haciendo lo que te está indicando el libro y te puede ayudar a sentirte mejor, ¿no? Y ahora sí, me voy a ir directo a mencionar cuáles son los temas que vamos a tocar en este podcast. Vamos a tocar el tema de qué es la depresión, vamos a tocar el tema de qué es la terapia cognitiva, vamos a tocar el tema de cómo puedo detectar si estoy deprimido, que de hecho voy a dejar un link en la descripción que les va a llevar a un quiz que ustedes lo pueden hacer para identificar si están deprimidos y qué tan deprimidos están, para aquellos que lo quieran hacer. También vamos a tocar el tema de qué es lo que más se enfrentan las personas deprimidas, los factores en común de las personas deprimidas y vamos a ver cuál es tu veneno, porque hay cosas específicas para cada tipo de persona que está sufriendo depresión, ¿no? También vamos a hablar un poco sobre el suicidio, que es un tema ampliamente ligado con la depresión. Y al final vamos a hacer unas notas rápidas sobre los antidepresivos. Y ya habiendo hecho el disclaimer, las explicaciones y nombrar todo lo que vamos a ver en el podcast, nos vamos directos al primer tema, que es qué es la depresión y qué es la terapia cognitiva. Vamos a empezar sobre qué es la terapia cognitiva. Como ya había dicho, es una de las terapias que tiene mayor, que ha sido comprobada fuertemente por la ciencia. De hecho, es la primera psicoterapia en haber sido comprobada por la ciencia. Ojo que dije la primera y no la única. Y básicamente en todo lo que se basa en la terapia cognitiva es que tus pensamientos crean tus emociones. Esto es importantísimo de comprender. ¿A qué se refiere? Se refiere que, y esto es un poco contradictorio con lo que muchos pensamos,
que cuando nosotros estamos enojados y estamos teniendo pensamientos sobre cómo esa persona nos cae tan mal o cómo lo queremos insultar o todo lo que nos hizo, nosotros pensamos que esos pensamientos surgen de que nosotros estamos enojados, pero es completamente del otro lado. Nosotros estamos enojados porque tenemos esos pensamientos. Entonces, toda la terapia cognitiva se basa en este principio y se basa en el principio de que si nosotros podemos eliminar o cambiar nuestros pensamientos, también cambiamos nuestros sentimientos. En el caso que acabo de dar de estar enojado, es que si nosotros dejamos de tener los pensamientos de que, ay, qué mala persona es, cómo lo quiero insultar, etcétera, si nosotros eliminamos esos pensamientos, vamos a dejar de estar enojados. Y lo mismo pasa exactamente con la depresión. Cuando tienes pensamientos depresivos, por ejemplo, qué mala persona soy, no hay nada bueno para mí en esta vida, etcétera, 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 esos pensamientos son los que crean tu condición de estar deprimido. Y si uno logra eliminar esos pensamientos, uno deja de estar deprimido. Eso es el 101 de terapia cognitiva. Es muy importante mencionar que la terapia cognitiva justamente dice que la depresión surge de pensamientos distorsionados, que causan emociones distorsionadas. ¿A qué se refiere eso? También súper importante. Hay una gran diferencia entre estar deprimido y estar triste. La tristeza es una emoción que surge de un evento externo y que no es duradera. ¿Esto a qué se refiere? Si se muere un ser querido, tú te vas a poner triste porque se murió un ser querido. Tú vas a pensar, estoy muy triste porque mi ser querido se murió. Y ese es un sentimiento y unos pensamientos que vas a tener a corto plazo y luego se van a ir, van a desaparecer. La depresión no funciona así. La depresión son pensamientos distorsionados. Distorsionados se refiere a que no están de acuerdo con la realidad. En el mismo caso que ya dijimos de un ser difunto, cuando uno piensa estoy muy triste porque debí de haber estado muchísimo más con esa persona y yo fui la causante de que sus últimos días no fueran felices. Eso es un pensamiento distorsionado. Y ahorita vamos a ver muchos ejemplos de cuáles son ejemplos de pensamientos distorsionados y por qué son distorsionados. Pero justamente ese tipo de pensamientos que no tienen cabida en la realidad y que son duraderos, que los puedes tener por meses, años, toda tu vida, eso es lo que se define como depresión de acuerdo a la terapia cognitiva. Y ahora sí nos vamos a ir un poco de los ejemplos de pensamientos distorsionados que normalmente tienen las personas eh, que sufren depresión, ¿no? Está, por ejemplo, el pensamiento de el todo o el nada, ¿no? Que es evaluar tus cualidades en extremo. Es, por ejemplo, decir, si no soy perfecto en este proyecto, entonces soy un fracaso total. Eso es un pensamiento todo o nada. Obviamente, si el proyecto no sale bien, no significa que eres un fracasado. Pero ese es uno de los tipos de pensamientos que tienen las personas con depresión. Otro que tienen es saltar a las conclusiones, que es el leer mentes, lo que llamamos la bola de cristal, ¿no? Ahora sí que ver el futuro, ver lo que no está ahí. Que por ejemplo es, mi jefe me pidió hablar al final del día, seguro que me va a despedir. Si tu jefe te pide que vayas a la oficina a hablar con él, ¿significa que te van a despedir? No. Pero uno ya se está adelantando, está usando su bolita de cristal y este es otro de los tipos de pensamientos que atormentan a las personas, ¿no? Otro es la personalización, asumir responsabilidad por un negativo que no es tuyo, es hacerte dueño de algo negativo que no tiene nada que ver contigo. El proyecto falló porque no hice un buen trabajo, todo es culpa mía. Esto, y más cuando son proyectos en grupo y luego que están involucradas decenas de personas, por supuesto que la culpa entera de que un proyecto falló no es solamente tuya, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamientos son los pensamientos distorsionados que caracterizan a las personas deprimidas. Es muy diferente al sentimiento de tristeza.
Ahora sí, ¿cómo puedo detectar si estoy deprimido? Como dije, voy a dejar un link a la descripción que justamente los va a llevar a lo que le llaman el checklist de depresión de Burns. DAS, el DAS. Este detecta y evalúa la severidad de la depresión y se debe tomar regularmente. O sea, esto no es algo que lo tomas una vez y se acabó. Lo debes de estar tomando, vamos a decir, una vez por semana para ver cómo va progresando. Porque solamente porque una vez lo tomes y te salga que estás deprimido a cierto nivel, no significa que al 100% que lo estás, porque lo puedes tomar la siguiente semana y tal vez ya no se presenta eso. Los estados de ánimo pueden ser variables, pero para una persona deprimida son constantes. O sea, lo puedes estar tomando semana con semana con semana con semana, y si de 4 de 5 veces que lo tomaste saliste deprimido, normalmente es porque sí lo estás, ¿no? Y entonces, ¿cómo se lee un poco este checklist, este cuestionario? Pues son varias preguntas que vas a estar respondiendo y básicamente pues tú respondes una que dices estoy teniendo pensamientos deprimidos o distorsionados sobre típicos de una persona con depresión o no los estoy teniendo, ¿no? Si tienes menos de 5 de este tipo de, cuando hagas el checklist, si existe positivo a menos de 5, estás bien, no tienes ningún problema. Si tienes de 6 a 10, significa que estás tristón, significa que, eh, o sea, hay algo, pero es leve, ¿no? Luego está de 11 a 25, que es lo que ya llegamos a una depresión, es lo que le llaman una depresión leve. Y lo más seguro es que puedas salir adelante solo con ella, a menos que ya lleve semanas así o durante unos años. Este es el tipo de depresión que mucha gente puede estar años en ella y ni siquiera haberse dado cuenta que está deprimido. De 26 a 50, si dura más de 2 semanas, busca ayuda de un profesional inmediatamente. O sea, esta ya es una depresión media que si dura, ya se necesita intervención del profesional. Más de 50 ya es extrema y con que solamente te salga una sola vez, tienes que buscar ayuda de inmediato. Ahora es súper importante que si a la 23, 24 y 25 das positivo, que son las que tienen que ver con pensamientos suicidas, eso también es alarma roja de inmediato, busca un profesional ya. Entonces, todos los que quieran tomar pueden hacerlo y más adelante vamos a seguir usando un poquito de referencia a esto, este checklist para si alguien quiere hacerse un autodiagnóstico propio, ¿no? Y ahora vamos al siguiente tema. ¿Qué es lo que más enfrentan las personas deprimidas? ¿Cuáles son los factores en común que normalmente todas las personas deprimidas tienen? El primero es la autoestima. 80%, 80% de las personas eh, depresivas no se autoagradan, no se caen bien a sí mismas. Esto transforma cualquier cosa en una señal de inadecuación. Eso se refiere a que cualquier cosa que hagas, cualquier pequeño error, ya para ti es un, una autoprofecía de por qué tú no eres una buena persona o tú no eres una persona capaz o etcétera. Es simplemente refuerza el que tú no te quieras a ti mismo. Y esto es súper importante. El aprecio a sí mismo es clave para cualquier persona y es una de las cosas que uno tiene que eliminar para poder salir de un estado de depresión. Y es súper importante mencionar que no se puede conseguir por medio de cosas que hagas. El autoestima, el aprecio a ti mismo es innato. Nadie tiene que hacer absolutamente nada especial para poder conseguirlo. Uno lo debe tener porque sí. No importa qué hagas, que logres, eso no debería de afectar si suma o baja tu autoestima, las cosas del exterior. El autoestima viene del interior. La segunda, el segundo factor común es el no hacer nada. Normalmente las personas deprimidas
tienen el problema de que se vuelven poco activas. Y esto es un problema, ya que el no hacer nada favorece a tu estado de depresión. Entonces, el hecho de hacer cualquier cosa, y cuando decimos cualquier cosa es cualquier cosa, te ayuda a ti a mejorar tu estado de ánimo, ya que tus pensamientos también pueden afectar tus acciones. Esto es súper importante. Sí, porque hay ciertos pensamientos que normalmente tienen las personas deprimidas que evitan que ellos mismos se pongan a la acción. Un ejemplo eh, que voy a dar es el abrumarte, los pensamientos de abrumarte. Es el se siente como mucho, el arreglar la casa. Justamente me acaban de enseñar un video de señora que limpia casas que están totalmente desastrosas, o sea, están llenas de basura, están súper sucias, y esta señora va y las limpia gratis. Las personas que llegan a ese tipo de grado es porque siempre tienen pensamientos abrumadores. Es un pensamiento de, es que ya no voy a poder limpiar todo. O sea, aunque ahorita me meta y me ponga a darle todo el día, no voy a poder terminar. Y esto es un pensamiento justamente distorsionado. No te necesitas terminar todo, lo puedes dividir en partes y puedes hacer parte, 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 y de poquito a poquito a poquito puedes hacer resolver el problema. Pero las personas con depresión se engañan con estos pensamientos distorsionados, como el ejemplo de abrumarse, de se siente como mucho, y como se siente como mucho, mejor ni empiezo, ¿no? El tercero es el enojo. Las personas con depresión también suelen enojarse. Y es súper importante mencionar que, de nuevo, el enojo, así como la depresión, así como cualquier otra emoción, se crea por tus pensamientos. Eso significa que las personas no te pueden hacer enojar. La única persona que te puede hacer enojar eres tú mismo. Son tus pensamientos que tú tienes. Tú eres el que crea tus experiencias al interpretar una situación de algo que acaba de ocurrir. Todos podríamos vivir la misma experiencia, todos se nos podría atravesar un coche mientras manejamos, y algunos se van a enojar y algunos no se van a enojar. Y la diferencia son los pensamientos que surgen en ese tipo de situaciones. Si alguien se te mete groseramente cuando estás manejando y tu pensamiento es qué maleducado, es que todos son así, eh, es- esto pudo haber sido un choque fatal, eso es lo que te hace enojar. Esos pensamientos que surgieron son los que te hacen enojar. Y no, no es normal tener esos pensamientos. Hay personas que pueden suceder eso y que no les afectan absolutamente nada. Y el cuarto de los factores en común de las personas depresivas es la culpa. Ellos sienten un remordimiento muy grande y suelen arrepentirse mucho de su propio comportamiento. Pero es súper importante decir que la culpa es hacia la persona, es así, hacia sí mismos. Es pensar, soy inferior, ¿qué pensarán los demás? No voy a ser castigado. Es súper diferente la culpa al remordimiento y arrepentirse. Uno puede hacer algo y se puede arrepentir, ¿no? Oye, debí de haber saludado a mi amigo cuando cruzó la calle. Me arrepiento de haber hecho eso. Eso es arrepentirse. Eso es completamente natural. La culpa, cuando dijimos, es cuando es interna, cuando es dirigido hacia ti. Es cuando piensas, qué mala persona soy por no haber saludado a mi amigo. Te estás atacando a ti mismo. La culpa es hacia ti, no hacia la acción, no hacia lo que hiciste. Y esto es algo de lo que sufren mucho las personas con depresión. Una de las claves para diferenciar lo normal y no lo normal es la intensidad, la duración y las consecuencias. Si tú, por no saludar a tu amigo, te sientes pésimo, eso es intensidad, eso es un red flag. Si ya pasó, te sigues preocupando de eso para el día siguiente, duración también, pésima señal. Y las consecuencias, cuando dices, como no lo saludé, ya no me merezco amigos, esas son consecuencias que no deberían de haber. Pero ahora sí vamos a las cosas específicas que puede tener cada persona.
que eso no son factores en comunes para todas las personas con depresión, pero sí puede ser un factor para alguna persona en específico. Uno es la aprobación, es el precio que pagas, y disculpen, la aprobación se refiere obviamente a que buscas que todas las personas alrededor de ti te digan que está bien, que sí, que estás en lo correcto, que eres bueno, que todo. Estas personas que siempre están buscando una aprobación exterior pagan un precio muy grande, ya que se hacen sumamente vulnerables a la opinión de los otros. Se vuelven, y esto va a ser algo que vamos a ver muy en común, se vuelven como una persona, así como una persona adicta a los cigarros, que siempre tiene que tener un cigarro en la mano. Estas personas con la aprobación es lo mismo. Siempre la necesitan y no pueden tener suficiente de ella. Entonces se vuelven sumamente vulnerables a todas las personas porque están siempre buscando de las personas que las aprueben. Y siempre te vas a dar cuenta que la vas a necesitar cada vez más y más y más. Y la aprobación de los demás. Y eso te puede dejar en manos de los demás de chantajearte emocionalmente. Entonces, mucho cuidado. Buscar aprobación de esa manera no es sano de ninguna manera. Hay otras personas que buscan el amor. Hay personas que tienen la convicción distorsionada de que no pueden ser felices si no tienen el amor de alguien. Y eso se llama dependencia. Si dices que si mi papá no me quiere, yo no soy nada, completamente incorrecto. Si no tengo una pareja, voy a ser completamente infeliz y no valgo nada, completamente incorrecto. La cuarta es los logros. Y esto es algo que ya habíamos mencionado hace poco. El sentirse bien, el estar bien consigo mismo es interior, no exterior. No por nada del exterior va a poder mejorar tu autoestima y tu valor de sí mismo. Eso es algo que ya viene de adentro. Y hay muchas personas que piensan que vale a lo que puedan lograr en la vida. Y cada uno se pone sus propias metas. Y cada uno dice, si no logro esto, no valgo. Si no puedo tener este coche, soy un fracaso y no valgo para nada. Por ejemplo, súper común y mucho más con los hombres. El cuarto y último es el perfeccionismo. El perfeccionismo yo creo que es un concepto que ya todos estamos muy familiarizados. Se refiere a esas personas que siempre están buscando que todo esté perfectamente bien y que les causa mucho problema que las cosas no estén de la forma que ellos piensan que tienen que estar. Y el problema de ser un perfeccionista es que tienes garantizado siempre ser un perdedor, ya que realmente la perfección no existe. Entonces, siempre hay algo que se puede mejorar. Y como siempre hay algo que se puede mejorar, cualquier cosa que hagas nunca va a estar bien. Y esta es una de las... Es algo muy fuerte para una persona que es perfeccionista porque está condenado. O sea, está condenado a nunca estar satisfecho con las cosas que hace, porque siempre les va a encontrar algo mal. Y ahora sí, vamos a ir con los últimos dos temillas que tenemos. Uno es un tema que tal vez muchos no se sientan cómodos platicando, que es el suicidio, pero yo creo que es un tema sumamente importante y va muy ligado al tema de la depresión. Entonces, los invito a escuchar y a poner mucha atención sobre este tema en específico, ¿no? Porque los pensamientos de suicidio están presentes en un tercio de pacientes con depresión leve. Con depresión leve. O sea, las personas que ni siquiera son casos fuertes, son casos levecillos de depresión, como ya habíamos explicado, cómo lo puedes medir de acuerdo al test. Uno de cada tres personas ya tiene pensamientos suicidas. Y los graves, los casos graves, tienen dos de tres. Entonces es un tema fuertemente ligado.
Y es hasta más fuerte pensar en esto cuando uno piensa que hasta el 5% de las personas con depresión mueren a causa de suicidio. Entonces es un tema súper grave y como habíamos mencionado desde el principio, con la alza de los casos de depresión hoy en día, el problema número de salud, el suicidio se vuelve un tema súper importante. Y súper también importante mencionar que no hay ninguna excepción para ningún grupo. Hombre, mujer, color, estatura, nacionalidad, todos están sujetos a las mismas reglas que acabo de decir. Todos están sujetos a ser personas depresivas y todos están sujetos a tener ideas de suicidio. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Que los pensamientos de suicidio y el poder evitar un suicidio se baja, pero así, de una manera impresionante, la estadística baja muchísimo cuando las personas entran a psicoterapia, como la terapia cognitiva que estamos explicando hoy en día, con un profesional o con solamente leer el libro y tratarse a sí mismo y informarse del tema, o con antidepresivos. Entonces, es súper importante eh, nunca posponer este tipo de cosas. Aunque sea leve, especialmente si son graves, siempre uno tiene que ir y animar a los otros a ir y hacer psicoterapia y tomar antidepresivos y tratarse a sí mismos para poder evitar algo tan grave como es el suicidio, ¿no? Ahora, ¿qué hace una persona suicida? Una persona suicida. Normalmente es que todo lo que pueden pensar son pensamientos negativos. Y esto es algo sorprendente porque literalmente no pueden pensar en pensamientos positivos o pensar en recuerdos positivos. O sea, si tú vas con una persona ya súper depresiva, hasta con pensamientos suicidas, etcétera, y tú le preguntas como, a ver, mencióname una etapa feliz de tu vida, te va a decir, no puedo. Y es porque literalmente muchos no pueden. Algo pasa dentro de su psique que les impide pensar de manera positiva. Tienen un sentimiento de que nunca fueron felices, lo cual es una total mentira, pero ellos se lo creen, se lo sienten al 100%, no es broma. Y no solo eso, te pueden dar muchísimas pruebas al respecto, porque realmente se lo creen y hasta te pueden convencer, pero es importante saber que no es cierto. Todos fuimos felices, todos tenemos la oportunidad de ser felices, pero justamente estas personas tienen muy poca esperanza y por esa poca esperanza ven el suicidio como su única solución al problema, ¿no? Entonces, es súper importante saber que si tú tienes pensamientos suicidas o crees que alguien tiene pensamientos suicidas, el puro hecho de hablar con alguien sobre esto, especialmente con un profesional, defu- o sea, defuse el impulso de cometer suicidios al 100%. O sea, baja la estadística muchísimo el puro hecho de solamente hablar que tienes estos pensamientos con alguien. Es sumamente importante poder hacerlo. Ahora, hay muchas cosas que dan señales de cuando una persona puede ser suicida. La primera es que está muy deprimido y da señales de que no encuentra esperanza. Cuando alguien habla de que está súper deprimido y que no tiene esperanza y que siempre fue infeliz, etcétera, eso es como la señal número uno de que esta persona puede tener un problema muy grave. La segunda es historia de suicidios. Si ya hizo un intento, por más básico y todo que se pueda hacer, ya, o sea, el puro hecho de ya tener un historial aumenta muchísimo la estadística. Otro punto súper importante es si tiene planes concretos. Es súper diferente que alguien diga, me quiero suicidar, a que alguien diga, me quiero suicidar la próxima semana ahogándome.
Ya cuando hay detalles de cómo lo quiere hacer, o sea, ya es algo hiper, súper eminente que va a pasar. Entonces, es otra cosa que uno tiene que tener muchísimo cuidado. Y cuatro, es el que no tiene razones para no hacerlo. O sea, cuando alguien tiene cualquier razón para no hacerlo, o sea, cuando dice como, me quiero suicidar, pero no quiero que mi mamá se ponga triste por mí, esa es una razón para no hacerlo. Cuando alguien ya no tiene una sola razón para no hacerlo, también es, o sea, ya es algo súper eminente que esto puede ir a pasar y es súper importante hacer una intervención con expertos inmediata. Y es súper importante también siempre recordar que una persona que se quiere suicidar no está pensando bien. No es una persona cuerda, es una persona que está teniendo pensamientos distorsionados grandísimos y que, o sea, no está bien, no lo que está pensando en ese momento no está cuerdo. Es súper importante recordar eso. O sea, en ningún momento dado esta persona está en sus cinco sentidos. Y con eso vamos a cerrar el tema de los suicidios. Ya solo voy a hacer un tema rapidísimo, que es el de los antidepresivos, porque hay una, y el mismo libro lo menciona, hay como una lucha que hay entre los antidepresivos y la psicoterapia, ¿no? O sea, hay como una pelea muy grande en donde algunos dicen que uno necesitan uno, que uno no sirve, que el otro sí, etcétera. La visión del libro y del autor es que los antidepresivos ayudan más a los pacientes más severos. Entonces, esto significa que los antidepresivos sí funcionan. Los antidepresivos sí pueden funcionar y más con pacientes más severos. El problema que dice el autor es que a largo plazo tienen un problema, que es que cuando tú tomas antidepresivos, en ese momento te pueden ayudar mucho, pero los dejas de tomar y si el día de mañana pasa otra cosa que detona de nuevo la depresión, ya no los tienes y se vuelve a agravar la situación, que es la psicoterapia lo que da es que normalmente te da herramientas para que tú mismo te puedas ayudar. Entonces, aunque el mes siguiente vuelvas a recaer, ya tienes las herramientas para tú solito poder ayudarte. Esa es como una de las cosas que uno tiene que tener muy claro sobre la diferencia entre antidepresivos y psicoterapia. Los dos ayudan, los dos tienen efectos muy positivos. Los antidepresivos son fuertemente recomendados para pacientes muy severos, pero los antidepresivos no son de por vida. Las herramientas que agarras en la psicoterapia sí lo son. Y también es súper importante mencionar que todavía no hay una solución mágica. Los antidepresivos no son invulnerables. Un antidepresivo que pudo funcionar perfectamente bien con un paciente puede no funcionar con el otro. Y es porque realmente todavía no entienden hoy en día nadie cómo funcionan los antidepresivos. Saben que funciona, saben que le dan una pastilla a una persona y esa persona eh, le ayuda para su humor muchísimo, pero no entienden perfectamente cómo es que esa pastilla lo ayudó. Y por eso es que todavía no hay una fórmula mágica de cómo curar la depresión por medio de químicos. Y también es importante mencionar que este es un tema que todavía falta mucho ser explorado, de tal manera que todavía no se sabe perfectamente bien cuál es la causa de la depresión. No se sabe al 100% si todavía hay algo genético, si es algo que se puede pasar en los genes o si es algo que es solamente 100% ambiental o situacional. Todavía hay muchos hoyos en el conocimiento sobre la depresión, pero lo positivo es que cada día se están llenando esos hoyos y cada vez lo entendemos más y por eso cada vez tenemos más herramientas como la terapia cognitiva para poder ayudarnos. Ahora ya sí, solo para concluir, es importante mencionar que cuando tu depresión desaparece es una tentación para relajarse, pero hay muchos residuos que se quedan que te pueden hacer vulnerable. Entonces es súper importante
entender que sentirse mejor no es lo mismo que estar mejor. Estar mejor es entender el por qué estás deprimido, entender por qué y cómo te sentiste mejor, tener de nuevo confianza, autoestima y entender las razones más profundas de tu depresión, que es todo lo que acabamos de ver. Entender por qué estás deprimido, desde el punto de vista de la psicoterapia, es por tus pensamientos negativos. Por eso estás deprimido. Entender por qué y cómo sentiste mejor. ¿Qué fue lo que hizo que dejaras de tener esos pensamientos negativos? Tener de nuevo confianza y autoestima. Factores en común. Todos necesitamos confianza y autoestima. Y entender las razones más profundas de tu depresión. Que esas son las cosas específicas. ¿Por qué estabas deprimido? ¿Es porque pensabas que te faltaba amor? ¿Es porque eres perfeccionista? ¿Cuál es la razón más profunda que hace, que creó esa situación para que tú estuvieras deprimido? Ahora, lo último mensaje que voy a dar es que súper recomendable que lean el libro a aquellas personas que quieren enterarse más del tema o que creen, se sienten tristones, creen que pueden tener algún problema. El libro, el solo leer el libro puede ayudar muchísimo. Como dije, tiene muchísimos ejercicios, te explica mucho más a fondo lo que acabo de hacer hoy en día, qué es la depresión, por qué, cómo me afecta, mis pensamientos, etcétera. Y es súper importante que si estás en una depresión ya grave, vayas inmediatamente con un profesional. La depresión, la tristeza, todos tus pensamientos son productos de tu depresión y siempre se pueden arreglar, siempre hay una solución. Entonces es súper importante siempre estar con un profesional para que te pueda ayudar. Y con eso concluyo este episodio. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo.